Se puede hacer una analogía entre el proceso de obtención de la fórmula de Hooke que vimos anteriormente y la fórmula de Young que vamos a ver ahora, de donde saldrán algunas similitudes y diferencias que es bueno tener presente. Primero vamos a hacer un repaso del proceso de la ley de Hooke que ya vimos, y a partir de allí vamos a analizar los ejes de coordenadas para la ley de Young. No se utilizan las mismas magnitudes que en la función de Hooke, sino que se usan medidas de estiramiento relativo a la longitud inicial para el eje de las X, mientras que para el eje de las Y se coloca la fuerza por unidad de área. En ese mismo video vamos a ver qué magnitud es la que corresponde aplicar en el eje de las X y por qué. Luego, en un segundo video, veremos qué corresponde aplicar en el experimento de Young en el eje de las Y. Vamos a reconstruir la obtención de la fórmula mediante la simulación de un experimento de Young, tabulando los resultados en una tabla de Excel y graficando. Finalmente, en un tercer video, vamos a hacer una visita virtual a un laboratorio universitario para observar cómo se hace un ensayo de tracción como estos que se utilizan para determinar el módulo de Young, y una descripción de la maquinaria que se suele usar en estos casos. Para entrar en el tema del módulo de Young, primero vamos a hacer un ligero repaso del método que utilizó Hooke para determinar la constante de elasticidad de los resortes, puesto que ese método es muy similar al que va a aplicar Young para determinar el coeficiente de elasticidad de los materiales. Entonces, recordemos que Hooke partió de un resorte al que en su posición inicial de reposo, en ausencia de toda fuerza sobre él, le midió la longitud inicial. Posteriormente, a ese mismo resorte le aplicó una carga F, midiendo el desplazamiento, o mejor dicho, el alargamiento que le producía esa fuerza. Le siguió aplicando sucesivas cargas y midiendo los alargamientos que éstas producían sobre los resortes, para obtener así una tabla donde estaban registrados para cada medición el estiramiento y la fuerza que la producía. Con estos datos podía construir una gráfica donde en el eje de las X colocaba las magnitudes de los alargamientos y en el eje de las Y colocaba las magnitudes de las fuerzas. Con la unión de los puntos encontraba la gráfica que representaba el resultado de esos experimentos y que se corresponden con la gráfica de una recta que pasa por el origen, cuya pendiente K, con respecto a la horizontal, se la puede medir como el cociente entre la fuerza y el alargamiento que produce en el resorte. Y físicamente esa constante K es el coeficiente de elasticidad del resorte. Ya hecho un repaso de la ley de Hooke, vamos a pasar a estudiar el coeficiente de elasticidad o el módulo de Young para materiales dúctiles, entendiendo por materiales dúctiles aquellos que pueden sufrir una deformación bajo ciertos límites y volver a recuperar el estado inicial, la forma inicial. Para esto vamos a comenzar con el estudio de unas probetas
en las cuales vamos a tener que tener algunas consideraciones importantes. Lo primero que vamos a suponer es que están todas construidas del mismo material. Pueden ser 3 probetas, como en este ejemplo, podrían haber sido más. Están construidas todas del mismo acero o están construidas todas de la misma aleación de aluminio o todas construidas de un mismo plástico o construidas todas con una misma madera, etc. En esta consideración que vamos a hacer, en segundo término, debemos tener presente que necesitamos que estas probetas tengan todas la misma sección transversal en esta parte del estudio. Tienen que tener la misma área transversal. Deben tener, como se ve en la figura, distintas longitudes iniciales y además van a estar sometidas todas a una fuerza de tracción de manera que todas serán estiradas la misma longitud. La misma cantidad de unidades de longitud que tendrá de estiramiento una, tendrá la segunda y también la tercera. Nos vamos a preguntar entonces qué pasará con las fuerzas necesarias para obtener esos alargamientos. ¿Serán iguales o distintas las fuerzas? ¿Tendrá que ver la longitud inicial de la probeta? Recordando que para la ley de Hooke en el gráfico ubicábamos en el eje de las abscisas al estiramiento. En este caso, en este estudio que vamos a hacer, ¿qué debe ir en el eje de las abscisas como variable independiente? Es la pregunta que vamos a contestar en esta primera parte. Con producirles un estiramiento igual a todas, en esta gráfica se puede observar que lo que queremos decir es que esta parte que está en negro, que sería el estiramiento, va a ser igual en las 3 independientemente de la longitud inicial que tengan. Vamos a ver cómo damos respuestas a esas preguntas con estas condiciones de trabajo. Vamos a tomar la probeta que tiene 20 unidades de longitud y aplicándole una fuerza representada por este vector, vamos a buscar darle un estiramiento de 10 unidades de longitud. De manera que ahí nos quedaría la probeta estirada en 10 unidades más. Vamos a hacer lo mismo ahora con la probeta de 50 unidades de longitud. También, por la aplicación de esta fuerza, vamos a buscar darle un estiramiento igual al anterior, es decir, de 10 unidades. Nos va a quedar la probeta de 50 unidades más las 10 que le acabamos de dar. Finalmente, a la probeta de 100 unidades de longitud le vamos a hacer exactamente lo mismo que en los casos anteriores. Es decir, por la aplicación de esta fuerza vamos a tratar de que tenga un estiramiento de 10 unidades igual que las anteriores. Y ahí tenemos la probeta de 100 unidades más las 10 unidades que le acabamos de dar. Acá juntamos las 3 probetas de 20, de 50 y de 100 unidades estiradas todas igualmente en un alargamiento de 10 unidades. En esta vista podemos observar que las 3 probetas tienen el mismo diámetro y por lo tanto la misma sección transversal. Ahora, en esta posición las ubicamos para poder observar que los alargamientos que le hemos dado a todas por igual de 10 unidades de longitud, que están resaltadas con estos rectángulos en rojo en los extremos de las piezas. Y podemos observar que no tienen la misma importancia relativa estos alargamientos todos iguales en longitudes iniciales bastante distintas. Veamos entonces que un alargamiento de 10 unidades sobre una longitud inicial de 20 nos representa un alargamiento del 50% del total del material inicial. Mientras que en la segunda probeta, un alargamiento de 10 unidades sobre una longitud inicial de 50 nos representa
el 20% del total. Finalmente, un alargamiento de 10 unidades sobre un total de 100 que tenía al comienzo la probeta representa solamente un 10% de la longitud inicial. Estas observaciones acerca de las cantidades relativas que representan los alargamientos con sus respectivas longitudes iniciales son importantes de observarlas porque estamos tratando de generalizar, ya no para un objeto como un resorte, sino para un determinado material. Estamos considerando que las tres probetas están hechas del mismo material y son las propiedades de ese material que queremos establecer en esta experimentación. Teniendo estas probetas que están construidas con el mismo material, con la misma sección transversal y que se diferencian entre ellas por la longitud inicial, al momento de aplicarles fuerzas para producirles un estiramiento, podemos presumir, ya sea por intuición o por experiencia anterior, que a la que le vamos a requerir un estiramiento de un 10%, vamos a aplicarle una fuerza que va a ser mucho menor que a la que le vamos a aplicar para un estiramiento de un 20%. Y mucho mayor va a ser la fuerza que le vamos a tener que aplicar a la probeta que le queremos producir un estiramiento de un 50% de su longitud inicial. Esta relatividad, donde hay que tener en cuenta el estiramiento respecto de la longitud inicial, es una gran diferencia con el proceso de deducción de la ley de Hooke, en la que solo contaba el estiramiento. Esta relación se expresa mediante la forma de un cociente, delta L dividido en L sub 0. Delta L es el estiramiento y está dividido en la longitud inicial L sub 0. Cometeríamos un error si nos sintiésemos tentados de colocar en el eje de las abscisas a la longitud del estiramiento, al delta L, porque se nos daría la situación que para un mismo estiramiento, representado con este punto P, tendríamos que aplicarle fuerzas distintas y, como sabemos, en el concepto de función, una misma abscisa no puede tener más de una imagen y por lo tanto estaríamos contradiciendo el concepto de función. Sabemos que entre la matemática y la física no debe haber contradicción. Luego, en el eje de las abscisas deberá ir el cociente delta L sobre L sub 0, que representa la relación entre el estiramiento y la longitud inicial. Como vamos a tener durante el experimento un alargamiento del material que se expresa con delta L y vamos a tener otra magnitud que es la longitud inicial que tenía el material al comienzo del experimento, el cociente entre ambas magnitudes, delta L sobre L sub 0, lo vamos a llamar deformación unitaria y va a estar expresado por la letra griega epsilon, que es lo que vamos a ver en los gráficos. De manera que en el eje de las abscisas, en el eje de las X, vamos a tener esta expresión que relativiza el alargamiento con respecto a la longitud inicial de la probeta. Epsilon, que es igual
al delta L sobre la longitud inicial de la probeta L sub 0. Hay algo más que es muy importante destacar en esta deformación unitaria que se expresa con la letra griega epsilon, que es algo relativo a sus unidades. Es una expresión adimensional, porque como podemos observar, delta L debe estar expresada en unidades de longitud y la longitud inicial de la probeta también en unidades de longitud, que pueden ser metros sobre metros. Este cociente se puede transformar en cuanto a las unidades en metros sobre metros, en milímetros sobre milímetros, pulgadas sobre pulgada, etc. Lo cual lleva que las unidades del denominador y el numerador se deben simplificar. Por lo tanto, epsilon, la deformación unitaria, es un número, es una magnitud adimensional, un número solamente.